Primer libro de Samuel, capítulo número 15. Quiero decirles también, hermanos, que cualquier inquietud o alguna situación que se pueda presentar, aquí estamos. Mientras estos días temporalmente sabemos que está mi esposa, está mi persona, que están los diáconos, la junta local, la congregación, hermanos también de mucha confianza, cualquier cosa, aquí estamos, terminado el culto, durante la semana se pueden acercar a nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo número 1, capítulo número 15, el primer libro de Samuel, versículo 22. Dice la palabra del Señor: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cierto que sí? Gloria al Señor. El obedecer mejor que los sacrificios. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar entonces por nuestro hermano Jairo y su familia, y vamos a orar entonces para que Dios nos dirija y nos hable en esta mañana. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Soberano Dios, Rey de reyes, Señor de señores, gracias te damos en esta mañana, Jesús. Tú eres bueno, maravilloso. Te damos gracias por nuestro hermano Jairo, Señor. Gracias por él, por su familia. Sabemos que tú estás con ellos. Dirige todo, Señor. Bendíceles, oh Dios. Guárdales, oh Dios. Sí, Señor. Está con tu siervo, Dios, y con su familia. Que podamos verle nuevamente aquí, Señor, sirviéndote, Padre. Dale vida cada día y salud a nuestro hermano, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ahora rogamos, Señor, que nos dirijas en esta mañana, que nos hables, que nos bendigas, que hables a cada corazón, a cada hermano, a un amigo, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Siéntese, por favor, hermano. Dios es bueno, hermanos. Y gracias damos a Dios porque Él nos permite estar aquí una vez más en esta mañana con nuestros hermanos en comunión, congregados en un mismo sentir. Amén. Allí envía el Señor bendición y vida eterna, y qué bueno que tengamos un corazón dispuesto en esta mañana, ¿cierto? Porque Dios siempre tiene algo que decir a nuestra vida. Dios siempre tiene algo que hablarnos, algo que enseñarnos. Gloria al Señor. Pero que siempre tengamos un corazón abierto para recibir esa palabra del Señor. Y qué bueno referirnos en esta mañana sobre un tema bien especial, que tiene mucha tela que cortar, que hay mucho que hablar sobre esto, pero que lo necesitamos, acerca de la obediencia. Amén. Acerca de la obediencia. Gloria al Señor. La obediencia, hermanos, dice la definición textual en el diccionario, es la acción de acatar la voluntad de la persona que ordena o que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. La obediencia, este término proviene de un término latín que es
audir, que significa el que escucha. Gloria al Señor, el que escucha. La obediencia, también conocida como una cualidad que se tiene para respetar, para acatar y para cumplir la voluntad de una autoridad o de quien ordena o de quien manda. Gloria al Señor Jesús. Y estaba mirando secularmente acerca de la obediencia, y pueden existir diferentes formas de la obediencia. Está la obediencia que resulta del proceso familiar, es decir, la obediencia entre los hijos a los padres. Está la obediencia solidaria, aquella que resulta cuando alguien acata las decisiones de un conjunto o grupo de personas, que aunque a veces no estemos de acuerdo, pues se deben cumplir. Amén. Está la obediencia jerárquica o debida, que hace referencia a todo el tema de leyes, ¿sí?, las cuales hay que obedecer. Y así como estas, hay muchas formas de obediencia, y podemos encontrar muchas investigando. Pero qué bueno en esta mañana pensar algo, hermanos. Gloria al Señor. Y le quiero decir con toda sinceridad y de todo corazón a usted en esta mañana: si usted desea tener éxito en su vida, si usted desea tener prosperidad en su vida y en el camino cristiano, hay algo esencial y fundamental en la vida del creyente, y es la obediencia a Dios. Gloria al Señor. Es la obediencia a Dios. Esta frase, hermanos, la obediencia a Dios, esta frase resume muchas cosas, muchos aspectos para tener la victoria en la vida cristiana. Esa frase allí incluye muchos aspectos que debemos tener en cuenta en la vida cristiana para tener la victoria. Ahí resume todo: la obediencia a Dios. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición si el creyente entendiera. Qué bendición si hoy en esta mañana alguien entendiera que la bendición en su vida cristiana está en la obediencia a Dios. Gloria al Señor. Alguien, algún pastor en algún momento que estaba muy pendiente de mí, de este joven, me aconsejaba mucho y todavía me llama y me aconseja. En algún momento me decía: hijo, yo le digo algo referente a algunos temas administrativos, referente a cosas que venían pasando, y me dijo: hijo, ¿sabe qué le digo? Es mejor obedecer que mandar. Esas palabras a mí se me quedaron en el corazón. Y me decía: hijo, tenga claro algo, es mejor obedecer que mandar. Tenga claro, hijo. Y me decía humanamente, en el temas administrativos, me decía: hijo, vea, el que obedece difícilmente se equivoca. Es más propenso a que se equivoque el que mande. Pero el que obedece, me decía, difícilmente se equivoca. Así que no se preocupe por mandar, no se preocupe por querer siempre estar en la cabeza. No, qué bueno ser obediente. Gloria al Señor. Y algún pensamiento, me gusta a veces dar esos pensamientos que me llaman la atención y los apunto para mí, para aprender. Y alguien decía una vez un pensamiento y dijo: hoy en día el problema no es la crisis. Hoy en día
el problema radica en la obediencia. ¿Por qué? Hoy todos quieren mandar. Hoy todos quieren poder. Hoy todos quieren reconocimiento. Hoy todos quieren autoridad, pero pocos están dispuestos a obedecer. Esa es la situación que se vive hoy en día. Y me llama la atención esas palabras que Samuel le dice a Saúl. Samuel le respondió a Saúl sabiamente y le dijo: ciertamente, Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer. Le responde Samuel a Saúl. Pero ¿qué había pasado antes? ¿Qué había sucedido antes de esas palabras que le da Samuel a Saúl? Se habían presentado algunos actos de desobediencia por parte del rey Saúl. Gloria al Señor Jesucristo. Y qué bueno, hermanos, y enseguida vamos a ver esos actos de desobediencia. Enseguida los miramos, porque en esta mañana qué bendición que entendiéramos, hermanos, que cuando uno desobedece a Dios, eso trae consecuencias en nuestra vida cristiana. Trae consecuencias, hermanos, porque a veces pensamos que todo lo podemos manejar. A veces pensamos que con nuestra capacidad todo lo podemos controlar. A veces creemos que porque llevamos algún tiempo en el Evangelio, creemos que todo lo podemos manejar. Y está bien. El Señor nos creó con una capacidad de razonar, con una capacidad de tomar decisiones. Nos creó con una capacidad especial. Pero estamos llegando al extremo hoy en día. Estamos llegando a una posición que aún después de haber conocido a Dios, estamos llegando a un punto en que aún después de haber sido transformados por Dios, estamos llegando al punto de querer llevar nuestra vida a nuestra propia manera. Estamos llegando al punto de querer llevar nuestra vida a nuestra propia forma y no estamos escuchando la voz de Dios. Muchos hoy han cerrado sus oídos. Muchos hoy se han colocado un caparazón y hemos querido recibir lo que queremos recibir. Hemos querido oír lo que queremos oír, pero lo que no queremos recibir, lo que no queremos oír, pegan el caparazón y lo rechazamos otra vez hacia atrás. Santiago escribe y dice: oh amados, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Gloria al Señor. Hoy estamos viviendo esa situación. Hoy a muchas personas quizás nos cuesta conocer o reconocer que siempre habrá una autoridad por encima de nosotros. Hay gente que le cuesta reconocer eso. Le cuesta. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo número 3. Tito, capítulo número 3. Versículo número 1. Dice la palabra de Dios. Pablo enseñando, Pablo escribiendo a Tito para enseñar. Y dice capítulo 3, versículo 1: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén siempre dispuestos a toda buena obra. Amén. ¿Sí ve lo que dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo también escribe la carta a los Romanos, capítulo número 13. Carta a los Romanos, capítulo número 13. Y el apóstol Pablo escribe de la siguiente forma: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Amén, hermanos. Hay personas que les cuesta reconocer. Vea, hay personas que les cuesta reconocer que por encima de todas las cosas está Dios.
Hay personas que les cuesta reconocer, hermanos, que Dios estableció un pastor. Gente que le cuesta reconocer eso. Amén, hermanos. Dios estableció un pastor. Hay gente que le cuesta reconocer que donde trabaja, donde sirve, hay un líder. Hay gente que le cuesta reconocer eso, que hay un líder, que hay un jefe, que hay alguien por encima. Hay gente que le cuesta reconocer, gloria al Señor. Y hay un texto que me gusta mucho de un hombre que reconoce lo que es la autoridad. San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo número 8. Gloria al Señor. Vamos a leer lo que dice la Biblia. San Mateo capítulo número 8, versículo 5. Jesús sana al siervo de un centurión. Y vea lo que dice la Biblia. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado, un centurión, un hombre con autoridad, escuche, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y vea lo que dice un hombre con autoridad, un hombre, un centurión que tenía soldados a su cargo. Vea lo que dice, versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve y va. Y le digo al otro: ven y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo quiero rescatar dos cosas aquí. Uno, la fe de este hombre. Jesús le dijo: listo, yo voy y lo sano. Y él dijo: no, Señor, reconociendo la autoridad que tenía. Y le dijo: solamente basta con que digas la palabra y él será sano. ¡Qué fe! Pero también allí hay un tremendo reconocimiento de autoridad. Y él le dijo: aunque yo sé que también tengo hombres bajo mi cargo, pero él también estaba reconociendo que por encima de él estaba Jesús, que solamente con su palabra podía hacer algo especial en la vida de aquel hombre. Jesús se maravilló. ¿Por qué? Al ver la fe de este hombre y la obediencia y la sujeción a la autoridad que era Jesús. Siendo él un hombre con autoridad, gloria al Señor Jesús. Y Dios se agrada cuando está la fe y cuando hay la obediencia. Dios se agrada, gloria al Señor. Qué bueno entenderlo en esta mañana. Y saber que por encima de todas las cosas está Dios, el que tiene la autoridad de todo. Dios es autoridad, no solamente la tiene, Él es autoridad y tiene toda la autoridad. Jesús lo dijo, San Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. Pablo también escribe a Filipenses capítulo 2 y dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda la autoridad la tiene Él. Gloria al Señor. Toda la potestad la tiene Él. Así que en esta mañana, qué bendición es sujetarse con toda obediencia al que tiene toda la autoridad y se llama Jesucristo. Dele ese aplauso al Señor. Sujetarse con toda obediencia a Él.
porque el desobedecer trae sus consecuencias. ¿Qué me dicen ustedes de Adán y Eva? Miremos desde el Génesis, capítulo 2. El desobedecer trae consecuencias. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gloria al Señor. Y Génesis capítulo 3, ahí narra la desobediencia del hombre. Versículo 11, dice: y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como siempre, cuando ya uno desobedece y está metido en el problema, comienza a mirar quién es el culpable. Comienza uno a tirar dedos y a decir: es que vea, es que fue Adán que dijo: es que la mujer que me diste. ¿Sí ve? Ya había desobedecido, ya estaba metido en el problema. Y mucha gente hoy, cuando ya están metidos en el problema, entonces comenzamos a buscar culpables, a ver a quién más me arrastro porque caiga conmigo, no yo solo. Pero dice el Señor en el versículo 13, Génesis 3, y dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La pregunta del Señor: ¿qué es lo que has hecho? Ya habían desobedecido, hermanos. Por eso yo siempre le explico a los amigos, y lo hemos escuchado aquí: el hecho no es que se hayan comido aquel fruto de aquel árbol. El hecho es que desobedecieron a Dios. Y la desobediencia a Dios les trajo unas consecuencias a aquellos hombres y a toda la humanidad. Dice Romanos capítulo 5, versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Dice también Romanos 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por la desobediencia de uno, hermanos, esa ha sido la herencia que nos dejó Adán y Eva, la herencia de aquellos primeros hombres que ha pasado a toda la humanidad. Gloria al Señor. ¿Qué me dicen de Saúl? Saúl, el primer rey de Israel, un hombre hermoso de parecer, dice la Biblia, un hombre con las cualidades perfectas. Y el pueblo comenzó a exigirle rey a Samuel. Y fue entonces ungido Saúl como el primer rey de Israel. Pero leamos en primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15 nuevamente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, leamos lo que dice la Biblia. Versículo 2. Dice el subtítulo: Saúl desobedece. Versículo 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, le dice Samuel por palabra de Dios a Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero dice el versículo número 7. Dice el versículo 7 ahí mismo: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Hasta ahí todo iba bien. Pero vea lo que dice el 8: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada.
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí destruyeron. ¿Se da cuenta? Samuel le había dado a Saúl la orden de parte de Dios que hiciera lo que tuviera que hacer, pero Saúl hizo lo contrario. Saúl guardó algo para ellos. Perdonó la vida de Agag y guardó lo mejor para ellos. Versículo 18, ahí mismo. 18 del capítulo 15 dice, Samuel hablándole a Saúl: y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Vea la pregunta, ¿sí? ¿Por qué no has oído la voz de Dios? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ahí está la respuesta: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí es que Samuel le responde a Saúl, gloria al Señor. Pero no solamente ese había sido el acto de desobediencia de Saúl. Miremos un poquito atrás también, en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, hay otro acto de desobediencia de Saúl. Capítulo 13 del primer libro de Samuel. Dice el versículo número 8. Dice, y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel le dijo a Saúl que esperara, que él iba a ir a donde ellos estaban. Pero dice el 8, y Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba a Saúl. Entonces tomó la decisión Saúl, vea. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y Saúl ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? ¿Se acuerda la pregunta que le hizo Dios allá a Eva? ¿Acuerda? ¿Qué has hecho? Aquí también le pregunta Samuel a Saúl y le dice: Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que aún tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal. Y yo no he implorado favor a Jehová. Entonces me esforcé pues y ofrecí el holocausto. ¿Se dan cuenta? Y vea lo que dice el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, porque no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Sí ve, hermano, las consecuencias cuando uno no es obediente? ¿Sí las ve? Y de pronto él se justificó, hermanos. Él se justificó diciendo: pero Samuel, tú no llegabas. Tú no llegabas y me tocaba porque venían los filisteos y yo me esforcé y lo quise hacer. Pero ya Dios había ordenado a través de Samuel el mandamiento que le había dicho. Solamente Samuel podía ir a hacer ese holocausto. Pero Saúl no esperó el tiempo y se adelantó. Se adelantó a su propia forma. Y Samuel le dice: ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Si hubieras esperado un poquito más,
Dios hubiera confirmado tu reino. Y es que a veces, hermanos, nos cuesta esperar un poco más. A veces nos cuesta obedecer. A veces nos cuesta esperar el tiempo de Dios y nos adelantamos a hacer las cosas como a mí me parece, no como Dios está diciendo que esperes para que lo hagas. Y nosotros nos adelantamos, hermanos, y aquí no es como nosotros queramos, hermanos. Si usted quiere que le vaya bien en la vida cristiana, no es como usted quiera. Aquí es como Dios quiera. Aquí es como Dios dice que se haga. Es como Dios dice. Aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque de pronto nos desesperemos, es como Dios dice. Hay gente que no ha entendido esto, hermanos. Hay gente que se ha dejado hoy en día contaminar, hermano. Y es lamentable decirlo en esta mañana, y se lo digo en el nombre de Jesús. Hay gente hasta dentro de nuestras congregaciones que se han dejado contaminar. Se han dejado contaminar del espíritu del enemigo. Se lo digo con todo el temor a Dios. Se han dejado contaminar con el espíritu del enemigo. ¿Sabe cuál es ese? ¿Sabe cuál es ese? El espíritu del enemigo es ese que es la rebeldía. El espíritu, ¿sabe cuál es? De no sujetarse. ¿Sabe cuál es? El de no obedecer. ¿Sabe cuál es? El de no acatar. Ese mucha gente se ha dejado contaminar hoy. Y quizás el pastor le quiere dar un consejo, un hermano le quiere dar un consejo. Vea, hermano, cuando el pastor le diga algo, el pastor lo que quiere es lo mejor para usted. De parte de Dios, decirle un buen consejo, lo mejor para usted. Pero hay gente que no recibe, hay gente que no quiere, hay gente que no escucha y hasta se molestan con nosotros. Algunos se van de la congregación, otros se enojan con el hermano y se han dejado contaminar. Hay gente queriendo contaminar a otras personas, queriendo también involucrarlos, pero a lo último, hermano, esas personas así terminan solos, terminan mal. Créame, hermano, terminan mal. Pero qué bueno el que tiene el Espíritu de Dios. Ese que tiene el Espíritu de Dios no se deja contaminar. Ese que tiene el Espíritu de Dios siempre está bien ubicado. Ese que tiene el Espíritu de Dios siempre es obediente. Ese siempre es sujeto. Ese siempre está ubicado. Ese siempre tiene comunión con los hermanos. Ese siempre sirve al Señor. Ese siempre está liderando. El que tiene el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Cuando Saúl desobedece, hermano, una consecuencia, hermano, que marcó. ¿Sabe cuál fue? Fue desechado por Dios. Saúl fue desechado por Dios. Gloria al Señor. Hermano, y es que cuando, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando Dios te coloca en un lugar, cuando Dios te pone en un lugar privilegiado, cuando el Señor te escoge y te coloca en lugares especiales, hermano, pero tú no quieres obedecer a la voz de Dios, ay, hermano, agárrese. Porque si usted no quiere obedecer, Dios ya tiene otro que sí quiere obedecer y lo coloca en el lugar donde tú estabas. Saúl fue desechado por Dios, pero él seguía siendo rey. Pero ya Dios había colocado los ojos en David. Mientras Saúl desobedecía, volvía y desobedecía, y él creía que esto era jugando, ya Dios había colocado los ojos en David. Ya Dios le dijo a Samuel: ve a ungirme al rey de Israel, al próximo. Y cogió Samuel y ungió a David. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué aquel que no quería obedecer y estaba desobedeciendo, cometiendo errores, Dios había colocado los ojos en un muchacho como David? La Biblia dice que era un muchacho conforme al corazón de Dios. Dios dice: he hallado a alguien conforme a mi corazón. Oiga, qué palabras de Dios. Qué palabras.
Yo me admiro cuando Dios se refiere a unas personas en la Biblia de esa forma. Que Dios se refiere a uno de esa forma, hermano. A veces uno piensa tanto ¿qué pensará mi hermana de mí? ¿Qué pensará el hermano de mí? ¿Qué dirán mis compañeros? Hermano, qué bueno, qué bien que nos preocupemos por eso. Pero qué bueno que nosotros algún día pensemos: ¿y cómo estará pensando Dios de mí? ¿Qué pensará Dios cuando mira mi vida? Y que Dios diga: es que he hallado a alguien conforme a mi corazón. Allá le dice a Job: varón justo delante de Dios. Qué palabras. Le dice a Noé, varón justo delante de Dios. Uy, hermano, que Dios piense así de nosotros. Dios había pensado ya en David y David lo confirmó. David de ahí en adelante mostró. Y escucha, hermano, ya Dios había colocado sus ojos en David. Samuel lo ungió. Nadie pensó que ese iba a ser el rey de Israel, pero seguía siendo Saúl el rey. Se ha leído la historia, ¿cierto? Saúl seguía siendo el rey y ya David estaba ungido como rey también. Pero David nunca sacó pecho allá diciendo: es que venga, ya Dios me ungió a mí. Saúl, un permiso. No, hermano. David nunca sacó pecho aunque ya estaba ungido. ¿Sabe qué hizo David, hermanos? David, hermanos, entendió que eso era entre Dios y Saúl. David, hermanos, supo, hermanos, ¿sabe qué prefirió David? Mantenerse siempre obediente a Dios. David esperó su momento. David esperó su tiempo. Ya estaba ungido, tenía la unción de Dios, pero David siempre respetó a Saúl. David siempre se sometió a Saúl, teniendo la autoridad ya, pero no, fue un hombre obediente. David esperó cuál era su momento. David tuvo para matar a Saúl, que lo perseguía, pero David no lo hizo. David dijo: no, ¿quién podrá atentar contra el ungido de Dios? Oiga, qué respeto, qué obediencia. Aunque era un rey que estaba haciendo las cosas malas delante de Dios, David se sujetó. David obedeció. Y de pronto alguien podía decir: pero David, tú eres el ungido, ya está bueno. No, yo espero y sigo siendo obediente a Dios. Hermanos, que a veces no nos parece a nosotros, a veces a uno le parece, y es que este es el líder. ¿Por qué él es el líder? ¿Por qué no yo? ¿Por qué tal persona? No, hermano, sujétese y obedezca. Y es que ¿por qué el pastor es él? ¿Por qué ella es la esposa del pastor? ¿Por qué tal cosa? No, hermanos, allí son hombres colocados por Dios. Qué bueno que usted lo entienda. Qué bueno que usted sea obediente. Gloria a Dios. Y así hay muchos ejemplos, hermanos, de desobediencia en la Biblia que trajeron consecuencias. El pueblo de Israel desobedeció y muchos se quedaron en el desierto postrados. Sansón se dejó seducir. Acán desobedeció y tomó el anatema y tuvo sus consecuencias también. Y así hay muchos en la Biblia que desobedecieron, gloria al Señor. Pero en esta mañana no vamos a hablar más de esos ejemplos. Vamos a hablar de uno que nos dio el mejor ejemplo y se llama Jesús. Ese que se despojó a sí mismo, ese que tomó forma de siervo, ese que se hizo semejante a los hombres y que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente. Qué ejemplo que nos da Jesucristo. Él se hizo obediente. Y Él hoy nos dice: vea, qué bueno hacer las cosas como Dios dice. Como Dios dice. Rápidamente, miremos algunos ejemplos rápidos. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Rápidamente lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6. Versículo número 9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones
y con Dios caminó Noé. Gloria a Dios. Versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. ¿Sabes lo que dice Dios? Cuando Dios habla, de esta manera la harás. 300 codos de longitud, 50 de anchura, 30 de altura. Así la harás, dice Dios. Gloria al Señor Jesús. Cuando Dios te dice a ti que hagas, cuando Dios te habla a ti que obedezcas, es porque, hermano, Dios ya ha mirado y ha hecho el presupuesto de todo. Hermano, que si usted entendía la bendición que es obedecer y la bendición que es hacer lo que Dios me dice que haga. Dios no habla al azar. Cuando Dios te habla es porque ya Él ha mirado todas las consecuencias. ¿Sí? Ya ha mirado el antes, ya ha mirado el después. La razón, versículo 6 de Génesis. Versículo 6 de Génesis, el antes. Versículo 18 dice, el 12, el antes. Y miró Dios la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Y estaba corrompida, porque la tierra, toda la carne había corrompido su camino sobre toda la tierra. Así estaba el antes. El después, versículo 18, y dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás tú en el arca, tus hijos, tu mujer, las mujeres de todos tus hijos. Y vea el versículo 22, la obediencia de Noé. 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sí? Quizás era una locura, pero Noé hizo conforme a Dios le mandó, ¿cierto? Y Noé, ¿quién fue Noé? ¿Cierto? Oiga, el creador de esta arca de parte de Dios, y fueron salvos él, sus hijos, sus esposas, su familia. Gloria a Dios, sobrevivientes al diluvio. 2, Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Obediencia de Abraham. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Obediencia de Abraham. Dice el versículo 8 de Hebreos 11, dice: y salió Abraham sin saber a dónde iba. Obedeció a Abraham. Gloria al Señor. 3, Éxodo capítulo 3, Moisés. ¿Y quién fue Abraham? Amigo de Dios, padre de la fe, padre de multitudes, ¿cierto? Éxodo 3, Moisés. En Éxodo 3, versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y le dice Dios a Moisés: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está el mandato de Dios. Éxodo 4, 18, la obediencia de Moisés. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Moisés obedeció a Dios y fue aquel líder del pueblo de Israel. Gloria al Señor. 4, primer libro de Samuel capítulo 16. Primer libro de Samuel capítulo 16, rápidamente. Versículo 1. Dios le habla a Samuel y le dice: ve a Isaí de Belén, porque me he provisto de rey. Le dice Dios a Samuel: ve, me he provisto de rey, deja de llorar. Y le dice Dios a Samuel: yo te enseñaré
lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. ¿Sí ve? El mandato de Dios. Me ungirás al que yo te dijere. Versículo 4, la obediencia de Samuel. Dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Gloria al Señor. Y aquel hombre, profeta Samuel, un varón de Dios. Qué bueno hacer las cosas como Dios dice. Así como Dios manda. En aquel momento tenían a los discípulos, a los apóstoles, a Pedro, a Juan y a otros ante el concilio, Hechos capítulo 5. Y les dijeron, no les ordenamos estrictamente que no anunciaran ese nombre. Y sabe que dijo Pedro y Juan en el versículo 29 de Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué bueno uno obedecer a Dios, hermanos. Escuchar la voz de Dios. Y si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, usted tiene que obedecer a Dios. Hacer las cosas como Dios dice. Hacer las cosas como Dios te manda que las hagas. Y se me viene a la mente ese acontecimiento de aquel hombre que se encuentra con Jesús. Aquel ciego de nacimiento que se encuentra con Jesús. ¿Y sabe qué hace Jesús? La Biblia dice que Jesús escupe en tierra, ¿cierto? Y que hizo lodo y va y los coloca allí en los ojos de aquel ciego. Quizás los demás que estaban ahí atónitos de lo que estaba haciendo Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo así que escupe? ¿Cómo así? ¿Cómo así que le va a untar eso en los ojos? Cualquier otro dice, no, ¿cómo así? Pero qué bueno es dejar que Jesucristo trabaje como Él quiere trabajar, porque Él es el creador, Él es el que todo lo puede y Él lo hace a su manera. Queremos esperar cosas de Dios en nuestra vida, respuestas, pero queremos que sea nuestra manera. Pero Cristo trabaja a su manera. Él tiene la potestad y así lo hizo. Escupió y cogió lodo en los ojos del ciego. Y para acabar de ajustar, le dice a Jesús, ahora ve y lávate. Pero ¿cómo así? De pronto el que está alrededor, ¿cómo así que vaya y lávese? Ciego y con lodo en los ojos. Pero Jesús está dando una orden, ve y lávate al estanque. Qué bueno hacer como Dios dice. Ve y lávate. Señor, pero mira, déjelo que vaya y se lave, que Él obedezca, déjelo. Aquel ciego cuando oyó la voz de Jesús, obedeció inmediatamente y fue al estanque y se lavó. Y dice que cuando se lavó regresó viendo. Y la gente le preguntaba, ¿pero qué te pasó? Aquel Jesús dijo, ve y lávate. Qué bueno dejar y hacer las cosas como Dios dice. Aquel hombre fue, obedeció, se lavó y vio la gloria de Dios en su vida. Vio la sanidad, tuvo lo que tanto había anhelado en su vida. Vio la gloria del Señor. Gloria al Señor Jesús. Hay gente, hermano, que el Señor le está hablando. Hay gente que Dios le está guiando, pero no quieren. Hoy hay gente que se está extraviando porque no están obedeciendo. Hoy hay gente que está viviendo consecuencias de la desobediencia. Hoy hay gente que les advirtieron, pero no quisieron escuchar la voz. Y ahora están pasando momentos difíciles, están pasando momentos duros. Algunos se están yendo de la iglesia, pero es que no me lo habían dicho. Sí, Dios te advirtió de muchas maneras y hoy a alguien Dios lo está advirtiendo. Hoy Dios quiere que tú obedezcas. Hoy, hermano, qué bueno es que si estás viviendo el momento difícil porque en algún momento desobedeciste, no importa. Aquí está el Señor en esta mañana.
Si el error está cometido, pues ya es pasado. Hoy el Señor te invita a que seas obediente. Hoy el Señor invita a un joven a que sea obediente. Hoy el Señor invita a un hermano a que sea obediente. Quizás te estás extraviando, pero hoy la misericordia de Dios está aquí en esta mañana para decirle a alguien: solo basta que vengas y obedezcas. Solo basta que seas obediente a la palabra de Dios, que escuches la voz de Dios que te está hablando en esta mañana. Si desobedeces, hermano, tendrás consecuencias negativas, pero aquel que es obediente tendrá bendiciones del Señor. No importa, hermanos, porque a veces es difícil. A veces Dios dice: se va a hacer así, y de pronto no estamos a gusto. Es así y no nos gusta. Es por aquí, no me parece. Pero si Dios lo dice, Él sabrá por qué lo dice. En esta mañana Él sabrá por qué te habla. Él sabrá por qué te está mostrando, porque Él no quiere que te pierdas. Ponte en pie en esta mañana. Hermano músico, por favor. Colóquese en pie en esta mañana. Gloria al Señor. Obediencia a Dios. Gloria al Señor. Yo quiero invitar a alguien en esta mañana que quiera ser obediente, que quiera vivir como Dios quiere que vivas. Obediencia a Dios. No es como tú digas, es como Dios dice. No es como te parece. Dios conoce cuál es tu futuro. Dios sabe cuáles son tus anhelos. Dios sabe cuáles son tus deseos. Pero si queremos ver la bendición del Señor, tenemos que ser obedientes. Aunque nos cueste, hermanos. Aunque a veces digamos: ¿por qué? ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué tienen que pasar tantas cosas? Sé obediente. Deja que Dios trabaje. Deja que Cristo haga. Deja que Cristo cumpla su propósito en ti. Y si has desobedecido, hoy es momento para que le digas: Señor, perdón. Perdón. Y deja eso atrás. Y que tu vida a partir de esta mañana en adelante sea una vida en obediencia al Señor. Que cuando Dios te hable, tu oído y tu corazón esté siempre dispuesto para recibir lo que Dios te quiere decir. Cristo te quiere salvar. Sé obediente y deja que Él te salve. Te quiere llenar con el poder del Espíritu Santo. Sé obediente. Alábalo en esta mañana. Adóralo en esta mañana y deja que Él te llene. Es que, hermano, me dicen que haga esto, que haga lo otro. No, no. Deja que Cristo trabaje. Aleluya. Oremos en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres bueno, Señor Jesús. Tú eres grande. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Bendice a cada hermano.